El día de hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que va a ser de muchísima bendición para los que ya están en una familia, para los que quieren formar una familia. El día de hoy vamos a hablar, el tema es un equipo formado por Dios, ¿ok? Y es que muchas veces nosotros reconocemos a la gente de nuestra iglesia como aquella gente que Dios ha puesto en nuestro camino para hacer la obra de Dios. Pero también nuestra familia es la gente con la cual Dios nos rodeó con un propósito. Debemos de entender esto, que nosotros estamos en la familia que estamos por un propósito de parte de Dios. Puede ser que tu familia te encante, puede ser que alguien de tu familia no te encante tanto, pero tienes que saber que cada miembro de la familia es importante para los planes de Dios. Así como los dedos de nuestra mano, ninguno es igual, pero todos unidos pueden cumplir una función más grande que un solo dedo. Así lo mismo los miembros de nuestra iglesia e igual los miembros de nuestra familia. El día de hoy vamos a ver para qué la familia, por qué Dios creó a la familia, qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestra familia. ¿Estamos haciendo bien nuestro trabajo en nuestros hogares? Bueno, pues estos últimos días he estado estudiando el libro de Isaías y en verdad que pues trae dolor a mi corazón. Muchas veces por lo que se dolía el profeta Isaías, es por lo mismo que nos dolemos todavía en las iglesias, los pastores o la gente que ama a Dios o que sigue a Dios. Y es que solamente una pequeña parte de la gente que dice seguir a Dios en verdad le busca. Y Isaías le dolía en su corazón esta situación. Él predicaba el arrepentimiento, a la gente no le gustaba cuando se hablaba del arrepentimiento. Isaías era un hombre que le causaba dolor la condición de su pueblo. Y bueno, no solamente las personas no se arrepentían, sino todo lo contrario. Iban avanzando en su idolatría, en su amor hacia las cosas, en su amor hacia el mundo. Y cada vez Isaías se veía más como un loco que era muy apasionado por sus creencias. Y la mayoría de la gente no lo tomaba como un mensajero de Dios, lo tomaba como un loco que solamente estaba buscando molestar a los demás. Bueno, pues en estos tiempos yo también pienso que nos hemos conformado con muy poco. Aún nuestras familias se han conformado con muy poco en cuanto a seguir a Dios. ¿Qué significa y qué es una familia cristiana? Tristemente, una familia cristiana a veces se piensa que solamente es la familia que los domingos va a la iglesia, que entre semana va al estudio y ya. O las personas que dan gracias por los alimentos, ¿no? Ay, gracias a Dios por los alimentos y ya hasta ahí. ¿Y sabían que podemos hacer todas estas cosas sin ser realmente cristianos? Podemos venir a una congregación diligentemente, podemos dar gracias a Dios por los alimentos, podemos aún escuchar alabanzas en nuestro hogar y realmente no estar siguiendo a Cristo Jesús. Este domingo me tocó predicar acerca del joven rico y realmente fue algo que Dios me hizo como analizar mi vida. Este joven aparentemente lo tenía todo, buscaba a Jesús, reconocía quién era Jesús, le dijo maestro bueno, tenía disposición, fue hacia Jesús, pero en el momento en que Jesús lo confrontó que tenía que dejar algo para seguirle a él, entonces ahí fue cuando ya no quiso. Y les hacía la pregunta el domingo, ¿qué es lo que está a nuestra vida estorbando para que nosotros no sigamos a Cristo Jesús? Realmente muchas veces en nuestras familias pues vemos cosas que no están bien, pero que por no pelear pues ya no las confrontamos. Como por ejemplo, algún miembro de tu familia, quizá todo mundo lo sabe y nadie hace nada, que es adicto a un dispositivo. No puede estar sin el teléfono en la mano. Y nadie hace nada porque no se vaya a enojar, y no se vaya a ofender. Y son adicciones y son cosas
que las pasamos por alto. Algún miembro de la familia a lo mejor no ora, o a lo mejor nunca lo ves con la Biblia. Siempre está ahí jugando o en el Facebook o en todo, pero nunca lo ves con una Biblia. En medio de las pláticas, nuestras pláticas como familia, platicamos cosas de Dios. Tenemos ese tiempo para decir qué es lo que Dios le ha hablado a tu pareja, a tus hijos. ¿Realmente nos estamos tomando en serio como familia el seguir a Cristo? Y este es un tema porque realmente tu familia puede ser este equipo formado por Dios para que cada uno se ayude mutuamente a crecer, se ayude a ser más como Cristo, o quizá seamos un grupo de personas que seamos cómplices, que yo no te molesto si tú no me molestas. Que quizá yo sé que no estoy haciendo bien, yo sé que a lo mejor soy muy enojón, que soy una persona desesperada, que tengo mis luchas, pero no hago nada para tratar con eso. ¿Realmente será la voluntad de Dios que el papá siempre se quede enojón, la mamá siempre se quede histérica, los hijos siempre sean rebeldes? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Hay algunos que dicen, bueno, pues yo espero a que Dios haga su obra, ¿no? Y pues en tanto esperar, muchas veces nosotros no hacemos nada. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, porque nosotros somos un equipo, pero nosotros tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. La iglesia es considerado un cuerpo en el cual la cabeza es Cristo. Esto significa que quien dirige a la iglesia no es el pastor, no es la organización, no es nadie más que Cristo a través de su iglesia. Todos los que estamos aquí nos sometemos a esa cabeza al someternos a la palabra de Dios. No hay autoridad puesta por encima de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces la autoridad de la iglesia la tiene Cristo a través de las escrituras, y nosotros como pastores, ustedes como congregantes, somos encargados todos. Todos somos encargados de que se lleve a cabo la palabra de Dios en nuestra iglesia. Todos somos encargados de que se lleve la palabra de Dios en nuestros hogares. ¿Estás haciendo tu parte? Bueno, pues el día de hoy vamos a ver cómo nosotros podemos enfocarnos como familia a las cosas importantes, ¿ok? Es bien importante que nosotros sepamos hacia dónde vamos, que sepamos cuál es nuestro deber, nuestras responsabilidades como familia, porque si no podemos caer en un error, en el error de la ignorancia, ¿no? De yo no sabía, pero ya en Cristo ya no se puede hacer eso. En Cristo ya tenemos la palabra de Dios. En Cristo ya tenemos la guía, ya tenemos el instructivo. En Cristo ya se nos revela lo que la palabra de Dios quiere que nosotros hagamos. Y Dios está interesado en que nosotros planifiquemos en nuestras finanzas, en nuestros gastos, en lo que comemos, que en nuestras casas haya orden. Eso le importa a Jesús. ¿Tú sabías eso? A Dios le importa cómo están tus cajones. A Dios le importa cómo están tus horarios. A Dios le importa cómo están tus finanzas. A Dios le importa cómo están tus gastos. A Dios le importa todo esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros planificamos, cuando nosotros tomamos en cuenta la palabra de Dios, entonces nosotros ya entendemos que no hacemos lo que nosotros queremos con nuestra vida, porque, oh sorpresa, ya no es nuestra vida, ya no es nuestra familia, ya no es nuestro matrimonio. Es la vida que Cristo compró, es el matrimonio por el cual quiere Cristo que yo me esfuerce, es la familia en la que Dios me puso para cumplir un propósito. Y el día de hoy vamos a ver que es importante varias cosas para que nuestra familia vaya avanzando. En primer lugar, es importante planificar, ¿ok? Es importante tener una planeación. Es importante tener una responsabilidad, cada quien en la casa. Todos debemos de tener responsabilidades. ¿Cuántos sabían eso? Todos tienen responsabilidades. Hay familias en las que se inclinan
¿no? Y pareciera que las mujeres tienen responsabilidades, las hijas tienen responsabilidades y a veces a los hijos no se le dan responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades en los hogares. Proverbios 16, versículo 3, dice la palabra de Dios algo que a mí me llama mucho la atención. Dice, encomienda a Jehová tus obras. Fíjate, la mayoría de la gente no sabe ni lo que va a hacer. Dice, a donde me lleve la vida, sin importar lo que pase o en dónde termine, porque no tienen un plan establecido. Dice la Biblia, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer como familias cristianas? Encomendar al Señor nuestras obras. Y es bien importante esto. Una de las cosas que a mí más me gusta hacer con mis hijos mientras los llevo a la escuela es, oigan niños, vamos a orar por este día, vamos a orar para que ustedes tengan gracia y favor delante de sus maestros, delante de sus compañeros. Y si en algún momento mis hijos están pasando por algún problema de amigos, por algún problema emocional, ¿qué es lo primero que hacemos? Orar. Señor mi Dios, te pedimos que cambies esta situación. Te pedimos que tú seas el que nos ayude a tomar nuestro día de una manera que te glorifique. Y esto como familias lo tenemos que hacer todos los días. Es importante para nosotros recordar que nuestras vidas no dependen de nosotros, sino de Dios. Es importante que tú les metas a tus hijos ese chip desde que son pequeños, de que todo lo que pasa en su vida depende ¿de quién? De Dios. Fíjate, en algún momento me acuerdo que un día llegamos bien cansados a casa y no oramos. Me acuerdo que bajé a mis hijos cargando porque ya estaban durmiendo en el carro. Los bajé y los llevé y ese día tuvieron una pesadilla. Casualmente fue el día que no oramos y al otro día mis hijos me dijeron, papá, es que ya sabemos por qué tuvimos una pesadilla. ¿Recuerdas que no oramos? Y gracias a Dios mis hijos me piden orar todos los días a partir de ese día. Ahora, Dios no quiere que actuemos por miedo, pero Dios sí nos da lecciones cuando nosotros no estamos haciendo las cosas bien. Hay lecciones. ¿Qué es una lección? Cuando tú no estás de buen humor, cuando tu pareja no está de buen humor, cuando hay una pelea, aguas, algo está pasando ahí, algo no se está teniendo cuidado. Cuando tus hijos se te rebelan, aguas, algo está pasando. Y siempre hay algo que podamos hacer. ¿Para qué? No para cambiar el corazón de ellos, pero sí para nosotros actuar conforme al Espíritu, no actuar conforme a la carne. No ser personas que reaccionan al pecado de cuando nuestros familiares están mal, sino ser personas que cuando alguno de nuestros familiares esté mal, le ayudemos a estar bien. Y esto no se logra sin una correcta relación con Cristo Jesús. El actuar en el Espíritu no se logra solamente queriendo. Se logra por la influencia del Espíritu Santo y de la palabra de Dios en nuestras vidas. Hay un costo, claro que hay un costo. No cualquiera puede caminar en el Espíritu. Dice Lucas 14, 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre? A ver, si yo les pregunto a todos ustedes, ¿cuántos quieren tener una familia consagrada? Una familia que ame a Dios, una familia que tus hijos sepan la palabra de Dios, que tu esposa sepa la palabra de Dios, que tú como esposo sepas la palabra de Dios, que siempre sean usados como esos instrumentos para salvación, para sanidad, como ese ejemplo aún a otras familias. ¿Cuántos quieren? Estoy seguro que todos los que estamos aquí nos gustaría. Pero dice la Biblia, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? Imagínate como esta torre, aquello que nosotros queremos, esa familia que nosotros queremos, esa meta que nosotros queremos que todos cumplan. Dice la Biblia, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarlo. Ok, todos queremos llegar allá, pero tenemos que hacer algo en el proceso. No solamente va a pasar con que, ay bueno, pues ya mi hijo ya va a la iglesia, mi hijo ya va a jóvenes, ya te llevo a matrimonios. No,
no es todo. Caminar con Cristo significa más que acudir constantemente a un edificio a recibir enseñanzas bíblicas. Si no, ve a los fariseos, los cuales no salían del templo. Y cuando Jesús se los encontró, les dijo: sepulcros blanqueados, porque a la verdad ustedes tienen apariencia de piedad, pero por dentro están muertos. ¿Cuántos a lo mejor, viniendo a varios estudios, en cualquier momento allá afuera explotan? ¡Fum! Te enojas, gritas, levantas la voz, insultas a tu esposa, insultas a tu esposo, insultas a tus hijos, te desesperas. La palabra de Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar con Cristo. Es lo que realmente transforma el corazón del hombre. Caminar con Jesús. Jesús lo es todo. Jesús nos transforma. Jesús cambia nuestra mente. Jesús cambia nuestro corazón. Y Jesús nos hace más parecido a Él cuando nosotros caminamos con Él. Caminar con Jesús es como el buen aliento. No se ve, pero se nota. Cuando alguien, a lo mejor tú los ves de lejos, no te das cuenta, ¿no? ¿Quién se lavó la boca? Pero te acercas y a lo mejor te llega ahí el tufazo, ¿no? Hermano, comió tacos de suadero. Así lo mismo pasa cuando alguien pasa tiempo con Jesús, ¿sabes? Entiendes que las cosas de Jesús le apasionan. Entiendes que sus pláticas van dirigidas hacia Jesús. Entiendes que su corazón está inclinado hacia aquel lugar en el cual está su tesoro. Y si es una persona que su tesoro está en Cristo Jesús, entonces no importa lo ocupado que esté durante todo el día, Él se va a hacer un tiempo, se va a hacer un espacio. ¿Para qué? No para recobrar fuerzas, como muchos ven el caminar con Jesús. No solamente es para recobrar fuerzas, es para disfrutar de una relación en la cual hay plenitud, según el libro de Colosenses. En Jesús hay plenitud. Y una vez que hemos probado de Jesús, no queremos nada más. Entonces hay un costo. Dice la Biblia: ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre, que queriendo tener una familia así como la que nosotros anhelamos y queremos, no se sienta primero a calcular el gasto? ¿Qué es lo que me va a costar a mí tener un matrimonio así? A ver, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Acabará de la misma manera un matrimonio que ora todos los días a un matrimonio que no ora todos los días? Todos sabemos la respuesta. ¿Acabará de la misma manera un matrimonio que leen la palabra de Dios todos los días a un matrimonio que no lo hacen? ¿Acabarán de la misma manera un matrimonio que se aman y se perdonan incondicionalmente a un matrimonio que en cualquier momento usan cualquier error del otro para explotar y agredirlo? No, sabemos las respuestas. Pero ¿por qué no todos tienen su tiempo devocional, su tiempo de oración? ¿Por qué no todos los matrimonios aquí se impulsan a que el otro sirva al Señor? Porque eso tiene un costo. No es fácil. Y no cualquiera está dispuesto a pagar el costo. Hay mucha gente que quizá piensa que obteniendo muchos recursos, así vas a cambiar las cosas. Y hay gente que quizá tiene muchos libros, pero eso no significa que tú los has leído. Y eso no significa que tú estás aplicando lo que has aprendido en esos libros. No importa, a lo mejor puedes tener la Biblia más cara en este momento y en tu asiento. A lo mejor puedes tener la Biblia más cara y eso no significa que tú estás caminando de acuerdo a la palabra de Dios. No está hablando de un costo monetario. Está hablando de un costo de morir a nosotros mismos para que esa torre sea construida, para que esa familia sea levantada. Así como necesitó morir nuestro Señor Jesucristo para que su iglesia fuera levantada, así nosotros tenemos que morir para que nuestro matrimonio sea levantado, para que nuestros hijos sean levantados, para que la gente pueda conocer a Dios a través de nuestra vida. Hay un plan eterno, es cierto. Dice en Jeremías 29:11, el Señor dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Jehová dice: pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es cierto, hay un plan eterno, pero esto no significa que nosotros no vamos a planificar.
Esto no significa que nosotros no vamos a repartir responsabilidades, a entender cuál es mi trabajo en mi familia y hacerlo, ¿ok? Vamos a Proverbios capítulo 16, versículo 9. Siempre que tú tienes un anhelo de tu corazón y que tú planificas, tienes que estar dispuesto a que las cosas no siempre van a salir como tú quieres. ¿Cuántos saben eso? ¿Recuerdas el año de la pandemia? Nadie nos lo esperábamos. ¿Alguien se esperaba esta lluvia del día de hoy? Nadie. Hay cosas que nosotros no nos esperamos. No nos esperamos los problemas que a lo mejor tú no sabes que van a pasar esta semana, pero Dios sí sabe. Nosotros no nos esperamos muchas cosas. Las familias reciben noticias nuevas cada día, noticias inesperadas, que el hijo se enamoró, que la hija se enamoró, que el esposo, no, él no se enamoró, él se enamoró de ti. Que de repente le sale un nuevo trabajo, que de repente hay nuevos planes. Siempre el Señor nos sorprende, dice la palabra de Dios. Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino. ¿Cuál es nuestro trabajo? Pensar nuestro camino. ¿Cuánto tiempo te tomas tú, hombre de Dios y mujer de Dios, en pensar tu camino? A ver, Señor, estoy bien, estoy desarrollando mis dones, mis talentos, estoy en el lugar correcto. Señor, el trabajo en el que estoy es donde quieres que yo esté. Señor, la gente con la que me junto, ¿te agrada a ti la gente con la que me junto? ¿Te agradan a ti las pláticas que tenemos? ¿Te agrada a ti lo que yo hago en mi tiempo libre? ¿Te agrada a ti lo que yo veo en mis dispositivos? ¿Te agrada a ti en lo que yo estoy utilizando mi tiempo, mi vida, mis años, mi juventud, la época por la que estés pasando en tu vida? Es tarea del hombre pensar en su camino. Pero dice, más Jehová endereza sus pasos. Nosotros tenemos la responsabilidad de pensar nuestro camino. Y el Señor se va a encargar de todos aquellos que son temerosos de Dios, que enderezar sus pasos. Qué hermoso esto. Entonces yo puedo pensar que aquel camino es de bendición y yo estoy en una correcta relación con Dios, y entonces yo voy caminando para allá creyendo que estoy haciendo la voluntad de Dios, y el Señor en mi caminar va enderezando mis pasos para cumplir su voluntad. Esto es algo hermoso. Es por eso tan importante el tener una relación con Dios. Alguna vez un joven me preguntó, ¿cómo voy a saber qué mujer va a ser el amor de mi vida? Una pregunta muy interesante. Y a veces pareciera, ¿no?, que es como varios cuadritos que se tienen que llenar con paloma. ¿Es cristiana? Sí. ¿Es buena onda? Sí. ¿Se discipula? Sí. ¿Está aquí en la iglesia? Sí. Pero ¿cómo nosotros sabemos esas cosas? Pues tan fácil. Si caminamos con Cristo, vamos a andar en el Espíritu y vamos a escuchar la voz de Dios, ¿sabes? Hay muchas mujeres buenas, hay muchos hombres buenos, pero no significa que todas las mujeres buenas o que todos los hombres buenos sean candidatos a que sean tu esposo o sean tu esposa. Entonces, ¿qué lo determina? ¿Quién Dios tiene preparado para mí? Eso es algo muy importante, escuchar la voz de Dios, no solamente al escoger a mi pareja. Puede ser un trabajo que aparentemente es de bendición, que aparentemente tiene todo para que yo y mi familia estemos estables, pero a lo mejor me está alejando de Dios. A lo mejor en ese lugar hay gente que me está alejando de mi familia, que me está alejando de hacer la voluntad de Dios, ¿ok? Nosotros debemos de aprender como familia a recibir el consejo uno del otro, ¿ok? Hay veces personas que se inclinan más hacia papá, hay personas que se inclinan más hacia mamá. En el libro de Proverbios, Salomón aconseja a su hijo a escuchar a su padre y escuchar a su madre en todo momento, a pesar de que tenían el padre más sabio. Dice la Biblia en Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados
donde no hay consejo, si tú no sabes cómo levantar a tu familia, si tú no sabes cómo se hace un devocional, si tú no sabes cómo orar juntos, si tú eres de las familias que inicia la oración un mes, pero cuando están enojados dejan de orar y ya después no retoman la oración porque dicen, bueno, ¿para qué? Si lo vas a abandonar cuando estés enojado. ¿Sabes que se puede salir de ese círculo vicioso? Se puede salir, claro que se puede salir. Si tú no sabes cómo, acércate a pedir consejo. Oye, hermano, pues yo veo que tu familia están todos sirviendo al Señor. Yo veo que tu familia ama a Dios. A mí me encanta la relación que tú tienes con tu pareja. Por favor, yo quiero aprender. A lo largo de mi cristianismo, yo me he acercado con mucha gente a la cual yo admiro. Mucha gente que a lo mejor por mi edad a mí me ha tocado pastorear, pero que yo me acerco a ellos para aprender, porque tienen más años en Cristo Jesús, tienen más años de un matrimonio cristiano. Muchas veces yo he tenido que decir, oye hermano, permíteme estar con ustedes, yo quiero aprender de ti como hombre, yo quiero aprender porque me encanta cómo eres como esposo. Hace poco nuestro hermano Omar, al cual queremos mucho todos los que estamos aquí, a mí me encantaba cómo es él como papá, y yo le dije, amigo, yo quiero acercarme a ti, yo quiero aprender, me encanta cómo son tus hijos, ellos ya están en la universidad, aman a Dios, se han guardado, y yo es del tipo de gente que me quiero rodear para aprender. Cada uno de nosotros debemos buscar este tipo de personas. ¿De quién puedo aprender? ¿De qué gente aquí en la congregación puedo aprender? Yo cuando era joven, me acuerdo, dentro de la iglesia hay de todo, ¿sí o no? Dentro de la iglesia va a haber personas que te digan, vamos a echarnos un chupirul, no pasa nada, estamos bajo la gracia, ay, ¿a poco te tropiezas? Ay, no hermano, pues ven y diviértete, salud. O va a haber hermanos que te van a invitar a un tiempo de estudio, a una casa de vida. ¿Hacia dónde te vas a inclinar? Bueno, depende de donde esté tu corazón. Va a ser el tipo de gente que tú vas a invitar. Va a ser el tipo de gente a la cual tú te vas a querer acercar. Y si tú te sientes solo, sientes que a lo mejor no hay nadie que busque al Señor, como se sentía Jeremías, puedes tú hacer la diferencia. Si tú ves en tu casa que nadie hace la voluntad de Dios, puedes tú hacer la diferencia. ¿Cómo? Empezar haciendo lo que Dios te pide hacer. Dice la Biblia que el reino de Dios es como un grano de mostaza que, siendo la semilla más pequeña, se expande. El reino de Dios es como la levadura que, empezando por muy poco, se expande. ¿Ok? Entonces el reino de Dios puede llegar a nuestra casa a través de ¿quién? De ti. Cuando hay uno haciendo la voluntad de Dios. Cuando hay uno que, como Daniel, se pone de rodillas en oración por su familia, a puertas abiertas, diciéndoles, familia, vengan, vamos a orar juntos. Familia, vengan, vamos a hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Nosotros debemos tener un análisis constante, tanto de de los familiares como de nosotros mismos, para ver si estamos en la fe. Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice la Biblia, mirad pues con diligencia cómo andéis. Fíjate, dice la Biblia que tienes que tener diligencia en poner atención en tus caminos. Aquí no dice la Biblia, mirad pues cómo andas con diligencia. No, no está hablando de nuestro caminar diligentemente. Está hablando de poner atención, prestar atención diligentemente cómo andamos. Es bien importante. Cuando yo voy en mi carro, yo lo primero que hago al subirme es checar mi gasolina. Porque yo no soy el único que usa mi carro. Lo usa mi esposa, y a veces yo me subo y tengo que poner atención para ver cómo ando de gasolina. Es mi responsabilidad, porque no vaya a ser que un día lo agarre sin gasolina. Imagínate, me voy a enojar. Ay, te acabaste la gasolina. Pues yo tenía que ver. Y así lo mismo pasa con nosotros. Es tu responsabilidad ver cómo andas, ver si en verdad sigues sintiendo esa pasión por Cristo. Hazte un análisis en el tiempo de adoración. A ver, Señor, ¿te sigo buscando o ya no te busco? Señor, ¿ya es más fácil que me distraiga?
Señor, ¿traigo mi Biblia o no la traigo? Señor, ¿traigo un lugar para anotar? ¿Me interesa realmente lo que estoy escuchando? ¿Me interesa ponerlo en práctica? ¿Me interesa estudiarlo? ¿Por qué vengo a estos estudios? Muy interesante que te hagas esas preguntas. ¿Por qué vienes? ¿Te traen? Es bien importante. Dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios. ¿Quién es un necio? Una persona que no tiene entendimiento, sino como sabios. Dice la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estoy aprovechando bien mi tiempo. A mí me encantan estas aplicaciones que hay en los nuevos teléfonos para ver en dónde pasas la mayor parte de tu tiempo. A mí me encanta eso, porque ahí tú puedes analizar lo que tú haces. Tú puedes enseñarle a tu familia, a ver, hijos, ¿les gustan los dispositivos? Ok, va a haber un tiempo de dispositivos. ¿Les parece bien si al terminar sus tareas, al terminar sus responsabilidades, al terminar sus tareas, le prestamos media hora a sus dispositivos para que jueguen, para que vean algo? Pero después de eso, vamos a ponernos a leer. Pero después de eso, yo quiero que ustedes construyan algo con sus manos. Yo quiero que ustedes piensen en algo de su vida. Yo quiero que ustedes repasen cosas de su escuela. Yo quiero que ustedes apoyen a las cosas de la casa, porque es bien importante eso. No desperdicien su tiempo. La Biblia dice, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Dice la Biblia, no anden como insensatos, sino entiendan el tiempo del Señor. Ahorita es el mejor tiempo para consagrarte a Dios. Ahorita es el mejor tiempo para buscar al Señor. Si estás pasando por un tiempo donde no hay problemas, es el mejor tiempo para dedicarte a las cosas de Dios. Si estás pasando por tiempos difíciles, es el mejor tiempo para consagrarte al Señor. Tienes que entender que este es el tiempo que Dios quiere que te acerques a Él. ¿En qué tenemos que poner prioridad como familia? Número 1, a la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante. La palabra de Dios debe ser importante para ti, debe ser importante para tu esposa, para tus hijos, debe ser importante para cada miembro. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu hogar? Bien interesante. Yo me acuerdo antes de Cristo, cuando yo estaba sin Cristo y mi familia estaba sin Cristo, nosotros nos reuníamos como familia alrededor de una televisión, a ver La Rosa de Guadalupe, a ver las novelas, a ver lo que sea, hasta Big Brother nos chutamos. Pero ahora estando en Cristo, nosotros debemos reunirnos alrededor de la Biblia, alrededor de la palabra de Dios. Y esto lo tenemos que hacer con celo. Dice la palabra de Dios, si nosotros nos damos cuenta que nuestro ojo nos es ocasión de caer, que lo saquemos. Que nuestra mano nos es ocasión de caer, que la cortemos. Esto que nos está diciendo, que tenemos que ser radicales con aquellas cosas que nos estorban. ¿Sabes que en Israel muchos judíos no usan un smartphone? Ellos tienen unos celulares a los cuales ellos le llaman celulares kosher. ¿Qué es esto? Celulares que no les van a mostrar lo que hay en el mundo, porque no se quieren distraer. Fíjate qué interesante. Qué interesante que guarden sus ojos de esa manera. A veces nosotros consumimos cada porquería. En la radio ahí está la música de moda y de repente sin que tú te des cuenta ya estás despacito, ¿no? Porque estás consumiendo todo lo que está en el mundo. Y eso está hablando con una canción. ¿Qué va a pasar en una manera de pensar? ¿Qué va a pasar si nos dejamos influir tanto por el mundo? Proverbios 22:6 dice la Biblia, padres, esto es para todos los que están aquí. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿De quién es la responsabilidad de los hijos? No es de la escuelita dominical, no es del grupo de jóvenes, ¿ok? La responsabilidad es de nosotros como padres. ¿De quién es la responsabilidad? No es de la escuelita dominical. La escuelita dominical son un apoyo. Llevo a mis hijos para que aprendan la palabra de Dios. No.
Tienen que aprender la palabra de Dios en casa. Ay, mis jóvenes van a los estudios de la Biblia para que aprendan la palabra de Dios. No, es un complemento. Dice la Biblia, Proverbios 22:6, le da la responsabilidad a los padres, instruye al niño en su camino y va a haber una consecuencia. Aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay que dar instrucciones de acuerdo a la palabra de Dios. Hay que enseñarle a los niños el camino de seguir al Señor. ¿Y cuál es ese camino? Rendirnos a Dios, tener una relación, orar con Él. Híjole, yo no sé qué es lo que está pasando en sus casas, pero me encantaría que cuando uno de tus hijos viniera a alguna consejería, que pudiera decir, es que mi papá es un hombre que ama la palabra de Dios. Yo lo veo en las noches orando, yo lo veo con la Biblia siempre abierta. Yo llego y él está leyendo. Cuando llega del trabajo pasa un tiempo con nosotros y sabemos que ese tiempo mi papá siempre se toma 1 hora, media hora, 45 minutos y está ahí con la palabra de Dios, llenándose, porque como sacerdote de nuestro hogar, Él quiere hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. ¡Qué hermoso! Mi esposa creció en un hogar donde su papá falleció. Y decía que una de las cosas que más le impactaba es llegar a casa y ver a su mamá de rodillas. Ver a su mamá clamando por sus hijos. Mi esposa se quedó con una familia de 6 hermanos. Su papá falleció, entonces todos les daban las peores, ¿cómo se llama? Cuando piensan que les va a ir mal. Les decían, no, pues les va a ir mal a su familia. Imagínate una mujer con 6 hijos. La mamá de mi esposa casi quedó loquita cuando se murió su esposo. Y dice mi esposa que a ella le sorprendía mucho que aunque ella no estaba bien de sus facultades, ella estudió para química. Cuando se murió su esposo, dice que todo el cassette, toda la información que tenía en la mente se le borró. Lo único que tenía era sus rodillas. Y oraba, y oraba, y oraba. Dice mi esposa que una vez salió con sus amigos y que regresó a su casa y vio a su mamá orando. Y mi esposa se enojó, dijo, ¿cómo sigue orando todo lo que nos ha pasado? Y eso le confrontó mucho a mi esposa, cómo pasando por lo que está pasando todavía se aferra a Dios. Y el testimonio de su mamá orando sin ninguna palabra ganó no solamente a mi esposa, sino a todos sus hijos para Cristo. Qué hermoso que yo, no quiero poner esa carga sobre ti, que yo cuando lleguen mis hijos, no sean como muchos hijos de pastores, ¿no? Que dicen, no, es que mi papá es uno con la gente y es otro en casa. Yo no quiero eso. Yo no quiero ser uno de muchos hipócritas que hay, que no ama al Señor y que no ama la Biblia y que no ora y que solamente ve la predicación como un trabajo. No. Yo quiero que me vean apasionado por Dios, porque más que un sueldo, ¿qué buscamos? Que nuestros hijos sigan nuestros caminos. Y si tú das una instrucción sin enseñarle con tu vida lo que se tiene que hacer, ¿sabes qué acarrea eso? Rebeldía. Me he encontrado con muchos jóvenes que dicen, yo no quiero ser como papá, yo no quiero ser como mamá, yo ya no quiero seguir la fe, porque ellos siempre fueron unos hipócritas, se la pasaban peleando, iban a la iglesia y servían como si nada, y vivían como si nada, pero en casa todo era un infierno. Yo no quiero eso para mis hijos, yo no quiero eso. ¿Y de qué manera rompemos con eso? Siendo distintos, calculando el costo, aferrándome a la palabra de Dios. Es cierto, muchas veces es más cómodo echarme en la cama, a lo mejor ver YouTube, ver una serie, todas esas cosas. Sería más fácil. Pero sabes, no construyo. Y yo quiero construir. Dice la palabra de Dios, Josué capítulo 1 verso 5. Dios se aparece a Josué después de que Moisés partió y es el tiempo de Josué de liderar a su pueblo.
Esto puede ser para un hombre que va empezando una familia, para un joven que quiere crear una familia de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice la Biblia, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Gloria a Dios por las promesas de Dios. Las promesas de Dios son ciertas, son poderosas, pero las promesas de Dios muchas veces llevan una instrucción. Y la instrucción la vemos en el versículo 6. Dice en el verso 5, estaré contigo, te irá bien. Pero en el verso 6 dice, esfuérzate y sé valiente. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos. Una familia en Cristo no se construye así como que, ay, que Dios lo haga. Debemos esforzarnos. Josué tenía que ir a conquistar, tenía que ir a luchar. Se levantaba un enemigo y tenía que ir en contra de él. José tenía que andar, tenía que usar sus fuerzas, sus recursos. Él tenía que usar todo lo que tenía para hacer frente a esos enemigos. Se tenía que esforzar. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Yo no sé cuál sea la herencia que tú le quieras dejar a tus hijos. Yo les quiero dejar a Cristo en su corazón. Yo quiero esforzarme, yo quiero ser valiente, yo quiero ser esa persona que hace las cosas bien. No me importa si no hay nadie más que las haga bien. No me importa echarle la culpa a alguien más. No le quiero echar la culpa a nadie más. Yo soy responsable de mí y de mi casa. Josué le dijo a su familia, a las familias de todas las tribus, ¿no? Si a ustedes les parece bien servir a Jehová, yo no les voy a decir lo que ustedes tienen que hacer, pero decía Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa lo que hagan los demás, pero tú y tu casa, es tu responsabilidad, tu hogar. Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Cómo? O sea, yo pensaría que al darle una instrucción a Josué, le iba a dar la instrucción de esfuérzate y sé muy valiente en tener entrenamientos todos los días para poder ser un mejor guerrero. Pero no. Dios le dice, esfuérzate y sé valiente en poner atención a la palabra de Dios. Sé valiente y esfuérzate en las cosas de Dios, en seguir la palabra de Dios. No te apartes de la palabra ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Wow, entonces primero es Dios, primero es su palabra y después emprender lo que sea. ¿Qué es primero? Dios, su palabra y después emprender lo que sea. No es al revés. No es emprender y después, si me sobra tiempo, voy a la palabra para que la palabra me diga cómo realizar mis sueños, cómo hacer lo que yo quiera, cómo prosperar mi empresa. No, no es el orden. Pon en prioridad a Dios y a su palabra. Y entonces todo lo demás va a ser bendecido. ¿Cómo podemos nosotros tener una buena lectura? Te van varios consejos. Número 1, tengan lecturas de acuerdo a la edad. Si tienes hijos pequeños, no les vayas a leer libros de teología muy profunda. Hay libros donde con una lección diaria ellos pueden ir aprendiendo. Nosotros hemos terminado ya varias Biblias de esas de dibujitos. Hemos leído libros devocionales para niños. Hemos leído libros en los cuales ellos aprenden valores cristianos, porque entiendo su edad. Si tú tienes hijos jóvenes, busca lecturas bíblicas de acuerdo a su edad. Es nuestra responsabilidad. Cómprales, no sé, cómprate una herramienta para guiar a jóvenes, para dirigirlos. Léeles el libro de Proverbios. A ver, hijo, ven, quiero leerte una porción de Proverbios. Y léele un poquito y pregúntale, ¿qué piensas de esto?
A ver, quiero escuchar tu opinión. ¿Qué piensas de buscar al Señor? ¿Qué piensas de cuidar a tus amistades? ¿Qué piensas de escoger correctamente a la mujer con la que vas a estar? ¿Qué piensas de no meterte con la esposa de un hombre casado? ¿Qué piensas de todo esto? Porque la Biblia lo habla. Y vamos a ver cuál es el fin. Y el proverbio, nada más agarras, en verdad, 3, 4 renglones donde da una enseñanza de proverbios y ahí tienes para que tu hijo esté todos los días en su palabra. Con tu pareja, ten un tiempo. Nosotros tenemos un devocional. Cada año buscamos comprar un devocional a inicio de año. Ahorita estamos leyendo un devocional del de A Prueba de Fuego. Y son devocionales todos los días, ¿sabes? Hemos leído con mi esposa devocionales de amistad. Hemos leído con mi esposa devocionales de sanidad. Hemos leído un montón de devocionales. Yo no sé, si tú me preguntas si conozco un mejor matrimonio, en verdad yo estoy casado con mi mejor amiga. La relación que nosotros tenemos, hace tanto que no nos peleamos, hace tiempo que no nos levantamos la voz, hace tiempo que hemos aprendido tantas cosas, pero ¿sabes? No se llegó así como, ay bueno, Dios en el cielo. Ellos son pastores, ellos que no tengan broncas. No, he visto un montón de gente que está en el mismo llamado que nosotros, que a cada rato andan de bronca y del chongo. Esto cuesta. ¿Qué cuesta? Tiene un costo. Estar pegados a la palabra de Dios. ¿Ok? La lectura privada es muy importante. La lectura que tú tengas tú solo. Yo en las mañanas busco leer solo. En las noches hago mi tiempo con la familia. Y esto ha sido desde siempre. Antes de entrar al ministerio lo hacía de igual manera. Cuando tenía un trabajo normal ya lo hacía porque quería tener mi relación privada con Dios y aparte lo que iba a enseñar. Yo no estudio nada más para dar una enseñanza, no. Tengo mi relación con Dios, tengo mi lectura bíblica. Varios amigos que están aquí leemos la Biblia juntos. Y aparte de eso, nosotros tenemos cada quien su tiempo para preparar sus estudios. Versículos a memorizar. Es bien importante. A ver, tú como papá, a ver hijos, ¿cuál fue el último versículo que se aprendieron? No, pues a lo mejor nunca se han aprendido. Nunca les has puesto a aprender versículos. Y cuando eras del catolicismo, sí, ahí lo tenías, ¿no? Repasando sus rezos. Pero ahora en la fe, un versículo no se saben tus hijos. Un salmo, un proverbio, no sé, puedes empezar con lo que sea. Nosotros tenemos un discipulado en Casas de Vida. ¿Cuántos están anotados en esos discipulados? A ver, levanten su mano. Bueno, gracias a Dios. Ellos saben, están aprendiendo semanalmente un versículo, ¿ok? Y esos mismos versículos que les dejamos en estos manuales de Casas de Vida, que tenemos la responsabilidad de que cada estudiante se aprenda. Yo tengo la responsabilidad como papá que mis hijos se sepan esos versículos. Vas y le preguntas a mis hijos los versículos que les dejamos aprenderse en esos discipulados y mis hijos se los van a saber, ¿sabes? Porque no actuamos con una doble cara. Ay, que aprendan los de la iglesia y nosotros no. Todos necesitamos aprender la palabra de Dios. Hay unos panes de vida para los que van empezando, ¿no? A la hora de comer, venden en las librerías cristianas un pan así chiquito con una porción de la escritura y un pensamiento. Puedes empezar con esas cosas, ¿sabes? Con todo aquello que te haga pensar en la palabra de Dios. Hace no mucho un amigo me regaló un calendario con un versículo bíblico y un pensamiento. Y vamos, cuando cambio el día, veo el pensamiento. Yo sé que tengo la fecha en mi celular, en mi tableta. Pero yo hago eso ¿para qué? Para forzarme a memorizar la palabra de Dios. Para los jóvenes, ¿sabes que hay cómics bíblicos? Ya hay libros escritos en forma de cómic. A lo mejor no le llegas con un Nuevo Testamento a un joven que va empezando. Cómprale un cómic. A ver, hijo, ven, lee esto, vamos a leerlo. ¿Qué te parece? A mis hijos les encantan. También en internet hay muchos recursos. No nada más quiero hablar de lo malo de internet y de los dispositivos. Ese dispositivo te puede servir tanto para dar seguimiento a cómo van tus hijos,
Puedes descargar aplicaciones para tus hijos pequeños, de estar memorizando la palabra de Dios, de estar viendo aplicaciones cristianas, aplicaciones que tengan cosas que tienen que ver con Dios. Nosotros vemos varias series cristianas en YouTube. YouTube está gratis, hay varios canales de películas cristianas para niños, de series cristianas para niños. Entonces, hay recursos ilimitados. Hay recursos con costo y hay recursos gratis. No hay pretexto. Hay libros que cuestan muy caros y hay libros en PDF que lo único que tienes que hacer es descargarlos. Lo único que necesitamos es ponernos de acuerdo como familia. Entender que somos un equipo y que tenemos responsabilidad de guiarnos unos a otros. ¿A qué? A ser estudiantes de la palabra de Dios. Por último, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. ¿Por qué el pueblo de Israel sobrevivió en medio de tantos pueblos y tantas religiones que se extinguieron? ¿Qué es lo que utilizó Dios para que el pueblo de Israel, a pesar de que salió de su país, a pesar de que fueron dispersados, a pesar de que fueron expulsados de su nación, que se tuvieron que acostumbrar a otras creencias, por qué ellos siguieron perseverando? Deuteronomio 6, verso 6, vamos a darnos cuenta de lo que hacían en su casa. Dice el Señor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Deuteronomio 6, 6. ¿Cuál es el primer lugar donde tiene que estar la palabra de Dios? Primero, antes de quererla ponerla en tu esposa, en tus hijos, en alguien más, tienes que asegurarte que esté en tu corazón. ¿La palabra de Dios está en tu corazón? Sé honesto. Pregúntate, ¿está en mi corazón o no? A lo mejor tengo muchas cosas en mi corazón, pero no leer la palabra de Dios. Dice la Biblia: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ya que está en tu corazón, entonces tenemos una responsabilidad: repetirlas. Mis hijos, nuestros hijos, la futura generación, es importante. Es importante lo que yo le voy a pasar. Y voy a hablar con ellos, no nada más un ratito, no. Voy a hablar en casa, no solo en la iglesia. Voy a hablar mientras vamos a la iglesia, mientras regresamos a la iglesia, mientras voy por ellos a la escuela, mientras los traigo de la escuela, en el camino, al acostarte, a ver, antes de irnos a dormir. Vamos a orar, un pensamiento corto, un versículo corto. Y cuando te levantes, wow, aquí vemos porque ellos nunca se apartaron, sin importar a dónde iban, porque desde chiquitos ellos aprendieron con la palabra de Dios. Salmo 119, encontramos que ellos aprendían aún el vocabulario. Nosotros le decimos alfabeto, en hebreo es el alefato. Y ellos aprendían a cada palabra de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Ok? Dice la Biblia: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué dice? Hay muchas personas que ven versículos, no hay en su casa pegados en todas partes. Hay otros que dicen: ay, no, es que eso no va con el diseño de mi hogar. Ay, hermano, pon versículos por todas partes. Pon palabra por todas partes. Pon Nuevo Testamento ahí en cada baño. Ay, no, qué irrespetuoso, pastor. En todo lugar pon una escritura. Tú no sabes en qué momento alguno de tus hijos o alguien de tu casa o tú mismo van a abrir esas escrituras y Dios va a estar hablando en su corazón. Entonces es tarea de cada uno de nosotros acercar a nuestros hijos, acercar a nuestra esposa, acercar a nuestro esposo. ¿A qué? A la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor mi Dios, el día de hoy te damos tantas gracias, Padre, por tu palabra, tu bendita palabra, mi Señor, que nos guía, que nos instruye. Señor mi Dios, te pido por las familias que han caído, mi Señor, en la religiosidad.
de creer, Padre, que venir a la iglesia es suficiente y que en sus casas, en sus hogares, en sus pláticas, nunca estás tú. Señor mi Dios, te pido que como iglesia nos des un corazón inclinado hacia ti, un corazón inclinado hacia tu palabra, y que te busquemos, Padre. Que no justifiquemos el cómo somos por lo que hemos visto a nuestro alrededor, porque cada uno de nosotros es responsable de su familia. Cuando vayamos delante de ti, mi Señor, permítenos a cada uno de nosotros que no seamos como Adán, el cual dijo: la mujer que tú me diste, y no se hizo responsable de lo que era su responsabilidad. Señor mi Dios, sin importar la esposa que nos hayas dado, el esposo que hayas dado, los hijos que nos hayas dado, sin importar la iglesia, los líderes, sin importar nada, mi Señor, nosotros como tus hijos tenemos una responsabilidad para contigo. Padre mío, llévanos a anhelar tanto tu palabra como David, el cual entendía que por medio de tu palabra sus caminos iban a ser enderezados, que por medio de tu palabra él iba a tener luz para andar en la peor de las oscuridades, que por medio de tu palabra recibía consuelo, recibía fuerzas, y que entendía que alejado de tu palabra no podía hacer nada. Señor mi Dios, danos ese corazón de buscarte intensamente por encima de todas las cosas, porque todo aquello que buscamos con tanta insistencia, ese dinero, esas propiedades, esas amistades, todo va a pasar, mi Señor, pero lo único que va a permanecer por toda la eternidad es tu palabra, mi Señor. Permítenos como padres tomar la responsabilidad que nos corresponde. Permítenos como hijos tomar la responsabilidad que nos corresponde. Permítenos a cada uno de nosotros ser los portadores de tu palabra, y que tu reino llegue a través de nosotros, mi Señor, a nuestros hogares. El día de hoy te pedimos perdón si quizá alguno de nosotros ha querido ocupar el lugar que te corresponde a ti en nuestros hogares, porque nosotros seguimos dirigiendo, seguimos haciendo como pensamos que está bien, pero no somos guiados todos los días por tu palabra. Nos hemos envanecido, y hay veces que hay familias que tienen que pasar por problemas para darse cuenta que sin tu palabra, mi Señor, por más buenas intenciones que tengamos, no vamos a poder, porque nuestros corazones no son cambiados con buenas intenciones. Nuestras intenciones son cambiadas al caminar contigo día a día. Gracias te damos por la pareja que nos diste. Gracias te damos por los hijos que nos diste. Gracias te damos por la familia que nos diste, mi Señor, porque es aquella familia en la cual nosotros tenemos una misión. Permítenos ser de bendición en nuestros hogares y en nuestra iglesia. Gracias te damos por este hermoso equipo que tú formaste, nuestra familia. Permítenos apuntar todos hacia ti, mi Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.